Muy buenos días, bienvenidos a esta webinar. Les pido un momento, por favor, de espera para poder recibir el acceso de otros agentes que se conecten a este espacio. Por favor, denos unos minuticos para arrancar. Muchas gracias. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta webinar asociada a la resolución CREC 200 de 2019, en la cual vamos a tratar los requerimientos de los generadores que comparten activos de conexión. Mi nombre es Nevi Castrillón, pertenezco a la Dirección Planeación de la Operación del CND y les doy un cordial saludo para esta webinar. Quisiera contarles que la misma está dividida en dos partes. En una primera parte vamos a contar los temas técnicos asociados a los procedimientos desarrollados por XM, definidos en la resolución CREC 200 de 2019, y en una segunda parte se van a tratar los aspectos comerciales. Vamos a mirar la agenda de esta webinar. Primero vamos a mirar el tema del objetivo,
para que tengamos consideración de cuál es el propósito, las siglas que se van a tratar a lo largo de la presentación y posteriormente vamos a entrar en detalle de estos requisitos que se definieron a través de documentos que están públicos en la página de XM, desarrollados para atender la resolución 200. Vamos a empezar con el análisis de seguridad, confiabilidad y soportabilidad ante huecos de tensión. Posteriormente vamos a tratar requerimientos de control de tensión, modelos y estabilidad. Continuaremos con declaración de mantenimientos, posteriormente ecuaciones de demanda. Seguiremos con reportes de información de red de activos compartidos, luego modelado de escala y supervisión, posteriormente acuerdos NO aplicables y finalmente para dar un cierre de todos los requisitos técnicos que se definieron a través de esos procedimientos desarrollados por XM en cumplimiento de la resolución 200 para todas las plantas que tengan la intención de hacer parte de conexión de activos compartidos. Entonces empecemos, pues básicamente como les indicaba, la primera parte de esta webinar que está asociada a los aspectos técnicos, pues que vamos a tratar en una hora, vamos a estar compartiendo con ustedes diferentes compañeros del CND, vamos a presentar los requerimientos técnicos y operativos que deben cumplir las plantas despachadas centralmente para la aplicación de lo establecido en la resolución CREC 200 de 2019. Y por supuesto también vamos a aclarar las dudas que ustedes tengan sobre la aplicación de la resolución. Muy importante que por supuesto ustedes van a encontrar la opción para hacer las preguntas a través del enlace pues, que tienen del webinar y nosotros por supuesto les vamos a responder las mismas, vamos a enviarles un correo con la respuesta a todas las preguntas que tengan. Las siglas que vamos a manejar en la presentación, pues para que todos tengamos la misma información, son las que se presentan acá en la diapositiva. Primero vamos a mirar el punto de conexión compartida. Miramos aquí el esquema que hace referencia pues a la conexión de generadores que comparten activos de conexión. Y este PCC es una sigla pues que utilizamos a lo largo de la presentación que hace referencia al punto de conexión del SIM donde se conectan varias plantas de generación individuales que comparten activos de conexión. En esta misma figura vemos lo que es el PCI, que es el punto de conexión individual en el que se conecta la planta de generación individual a toda esta red de activos compartidos. Ya vemos lo que es el RACC, que es la red que conforma el conjunto de activos compartidos para la conexión de plantas individuales al SIM. Es muy importante también este término, el RACCG, quien es el agente generador representante de esa frontera compartida y que va a ser el responsable tanto de los aspectos operativos técnicos como los comerciales asociados a esos activos compartidos. Y finalmente, hablamos del conjunto de plantas de generación individuales a través del término CEPAC. Entonces, a continuación, le doy paso a mi compañero Carlos Borda, quien va a presentar el análisis de seguridad, confiabilidad y soportabilidad ante huecos de tensión. Adelante, Carlos. Buenos días, les habla Carlos Borda. Entonces vamos a revisar pues en esta sección lo relacionado con el análisis de seguridad, confiabilidad y también pues algunas características de soportabilidad que se espera que tengan las plantas que comparten activos de conexión. Entonces, en primer lugar, en la parte pues, de análisis de seguridad, vamos tenemos que revisar y también a armonizar también y que sea similar a lo que se establecido en el código de operación. En el código de operación actualmente existen unos criterios de seguridad y de confiabilidad para que se tenga una operación segura, confiable, pues digamos que al menor costo. Dentro de esos criterios, pues uno de los más importantes y más relevantes es el criterio N-1, y pues que todas las variables eléctricas, como la frecuencia, como la tensión o como la carga por los transformadores o por las líneas, se mantenga pues, dentro de sus límites normales. Entonces, considerando que vamos a tener ya una red de activos compartidos, entonces vemos que se extienden esos criterios de seguridad y de confiabilidad también a los activos compartidos. Entonces, desde el planeamiento operativo eléctrico
tanto pues lo que se dentro de los horizontes de largo plazo, mediano plazo, un poco ya más de corto plazo y en el mismo tiempo real, pues se van a considerar que los activos compartidos con tensión mayor o igual a 57.5 kilovoltios serán sujetos también del análisis de seguridad y confiabilidad tal y cual pues lo establece actualmente el código de operación. Los resultados de esta evaluación de seguridad, particularmente criterio N-1 pues de confiabilidad, puede dar lugar a que se hagan ajustes de los programas de generación para que tengamos el cumplimiento de estos criterios. Entonces, ¿y cuáles criterios vamos a considerar? Pues los más relevantes son los siguientes. Primero, que en estado estable y sin ninguna contingencia, lo ideal es que no se permitan sobrecargas de los equipos que conforman esta red de activos compartidos. En estado estable y ante una contingencia N-1, o sea, ante una perturbación que desconecte de la red un elemento N-1 de estos elementos que hacen parte de la red de conexión compartida, o también una contingencia N-1 de las unidades propias de generación asociadas a este conjunto que se conecta pues a la red de activos compartidos. Una vez se produzca esta contingencia, no se deberán producir eventos en cascada en los activos que hacen parte del acuerdo. Entonces, aquí tenemos inicialmente, primero, sin sobrecargas en estado permanente sin contingencia y ante contingencia, con la red disponible que se tiene en el momento, la red de activos compartidos, tampoco se esperan pues eventos en cascada, es decir, todas las variables se deben mantener dentro de sus límites normales de operación. Esto pues ante la ocurrencia de una N-1. Y también asociado a esta evaluación del criterio N-1, también un criterio pues, de análisis y de confiabilidad es que la pérdida de cualquiera de estos elementos de la red de activos compartidos pues, que esté disponible en el momento, o también de las unidades de generación que están asociadas a este conjunto, no deberá ocasionar la desconexión de los megavatios o de la potencia equivalentes a la unidad más grande del sistema. Esto considerando pues, que según está establecido en el código de operación, la programación de seguridad y también lo relacionado con el desempeño de la frecuencia en el sistema están dimensionados a la pérdida de la unidad más grande del sistema. Entonces ahí debe haber pues, una correspondencia y dentro pues, de los criterios de confiabilidad y seguridad no se tiene que perder los megavatios equivalentes a la unidad más grande del sistema. Con la entrada de estos elementos de red compartida al sistema, vemos que como el ideal es que la red sea lo suficientemente robusta y esté bien dimensionada para incorporar de forma segura esta generación que va a compartir activos. No se permitirá la implementación de esquemas de protección especiales, como por ejemplo un RAG, que es un rechazo automático de generación, para el cumplimiento de seguridad y de confiabilidad de los activos pues, que hacen parte de esta red compartida. Es decir, cuando se tenga pues, cuando se tengan los activos compartidos deben ser dimensionados de tal forma que soporten los criterios de confiabilidad y de seguridad de los que estamos hablando pues, en este momento. Bueno, siguiente pues, a la evaluación de criterios de confiabilidad y seguridad, hay otra característica muy importante de las fuentes de generación que estarían compartiendo activos de conexión. Estamos hablando de lo que son las curvas LVRT y HVRT, la de Low Voltage Right Through y la de High Voltage Right Through. Estas son curvas que deben cumplir esa fuente de generación de tal forma que permanezcan conectadas en el sistema siempre y cuando se encuentren dentro de las bandas tanto superior e inferior del nivel de voltaje. Aquí vamos a pasar pues, rápidamente sobre una de estas. Esta curva que vemos acá inferior sería la curva de la LVRT, la Low Voltage. En la sección izquierda estamos viendo la característica para las plantas de fuentes de energía renovable no convencional, y en la sección de la derecha, en la parte de la derecha, vemos esta misma curva, pero para las fuentes de generación sincrónicas que estarían compartiendo activos. ¿Qué significa? ¿Qué me indica esta curva? Esta curva indica que
siempre que la evolución de la tensión en el punto de conexión individual, pues, y acá por eso se hace referencia al PSI, siempre que la tensión se mantenga dentro de estas bandas, la inferior y la superior, la planta tiene que permanecer conectada en el sistema. Esto es lo que le da robustez a la generación y que soporte y que contribuya pues, a mantener la estabilidad del sistema, que tenga una operación continua siempre y cuando la tensión esté dentro de estas bandas de operación, tanto la inferior como la superior, tanto para plantas renovables como para las plantas basadas en tecnología sincrónica. Tenemos pues un comportamiento similar. Estas características, como denotan acá las gráficas, es una característica en donde se hace referencia al punto de conexión individual, pero también se debe considerar el cumplimiento pues, de la regulación vigente, del código de operación y especialmente también de la resolución CREC 060, en donde también se establecen unos requisitos de soportabilidad de huecos de tensión, pero en el punto de conexión. Entonces hay que considerar pues digamos que el cumplimiento del código de operación y lo establecido pues ya anteriormente en la regulación vigente y estas nuevas curvas que estarían solicitadas en el punto de conexión individual. A estas curvas pues se hará un seguimiento cuando ocurran eventos que hagan que las tensiones o que se tenga una evolución de la tensión de forma tal que baje pues, de los límites normales y que active como tal las funciones de soportabilidad de huecos de tensión. Ese seguimiento pues, se hará sobre estas curvas y sobre las curvas definidas actualmente pues, en el código de operación. Bueno, entonces a continuación retoma pues nuevamente compañera Nevi con el tema de los requerimientos para el control de tensión y los modelos y estabilidad. Bueno, entonces, para hablar del tema de control de tensión, lo primero que debemos considerar es la curva de carga de referencia que se considera para este control de tensión. Entonces, ¿cómo se definen los procedimientos de esta curva de carga? Entonces, se define como el agregado de las curvas de carga asociadas a las plantas que hacen parte de la conexión compartida. En este caso debemos hablar de dos situaciones. Hablamos de una situación asociada a los generadores convencionales en los cuales se tiene un requerimiento de curva de carga en la regulación actual en bornes de generador y hablamos de las fuentes renovables no convencionales que, como lo define la resolución CREC 060 del 2019, se tiene una curva de carga de referencia definida en el punto de conexión. Entonces hablamos de estas dos consideraciones es porque para hacer el agregado lo que vamos a considerar es la sumatoria de las curvas de carga de todas las plantas que hacen parte de esa conexión, considerando que para las unidades de generación sincrónica se debe hacer un traslado de la curva de carga hacia el punto de conexión compartido. Aquí se indica que en caso de que se requiera, para lograr ese traslado de esa curva a ese punto de conexión, se deberán instalar sistemas de compensación. Es importante también tener en cuenta que se solicita dentro del procedimiento que se reporten una familia de curvas de carga asociada a todas las combinaciones pues, que podamos considerar de esas plantas que están conectadas ahí compartiendo activos de conexión, teniendo en cuenta también la influencia de la tensión. Por eso se indica que debe reportarse en función de 0.9 pu hasta 1.1 pu. Entonces esta es la primera parte y a partir de este se define una curva de carga de referencia. ¿Qué es importante considerar? Que esta curva de carga debe ser sometida a pruebas para validar el cumplimiento del requisito que se está indicando de que se trasladen las curvas de las fuentes convencionales sincrónicas y que se tengan las otras de las fuentes renovables en el punto de conexión y se haga el agregado de las mismas. Entonces, en ese caso lo que se requiere es realizar una prueba que debe ser programada con 15 días calendario de anticipación a la realización de la misma. Los puntos de la prueba que serán sometidos a verificación deberán ser acordados con el CND, entre el agente representante y el CND, considerando la combinación de todas las plantas de generación que hacen parte de los activos de esa red de activos compartidos y se debe verificar
que se cumpla con la curva de carga considerando tanto el control de tensión como un modo de control de potencia reactiva. Y como lo indicaba, es importante también anotar que como tenemos una familia de curvas, se debe reportar el análisis para obtener esa familia de curvas con las correspondientes memorias de cálculo que el CNE revisará y evaluará pues, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de procedimientos. Entonces, ya partiendo de una referencia que es la curva de carga, el siguiente paso es determinar cómo se cumplen los requisitos asociados al control de tensión. Entonces, en este caso hay dos premisas muy importantes. Primero, se debe hacer un control de forma continua y estable de la tensión, en donde hemos hecho la referencia en el punto de conexión compartida, teniendo como base la curva de carga agregada que ya mencionamos. Y también se debe cumplir con unos tiempos de respuesta, que corresponde que ante cualquier cambio en lazo abierto tipo escalón en la consigna local, ya sea de tensión o de potencia reactiva, la tensión que se observe en ese punto de conexión compartido tenga un tiempo de respuesta inicial menor a 2 segundos y un tiempo de establecimiento menor a 10 segundos. Entonces, estos son requerimientos que también ustedes pueden ver, pues, un referente de estos requerimientos en la resolución CREC 060 del 2019 que hace referencia a este tipo de tiempos de respuesta para el control de tensión. El paso siguiente en el tema de control de tensión es una validación del desempeño conjunto de todas las plantas que hacen parte de la red de activos compartidos. En ese caso tenemos una primera fase que es una definición de la base sobre la cual se van a realizar las verificaciones para determinar el desempeño del control de tensión. En este caso, ¿qué debe hacer el agente representante? Pues y con todos los generadores que hacen parte de la red de activos compartidos, entonces debe definir unos escenarios de estudio, unas contingencias bajo las cuales se harán las verificaciones del desempeño del control en el punto de conexión compartida y la definición de los modelos dinámicos con los cuales se van a hacer los estudios. El detalle de los diferentes elementos, tanto de los escenarios de estudio como de las contingencias y de los modelos, están reportados en el documento, en el anexo 1, pues que ya hicimos referencia. Básicamente lo que se busca acá es definir unas condiciones que pueden ser unas condiciones pues extremas operativas de la región de análisis, en la región de influencia donde está la red de activos compartidos para determinar qué pasa con el comportamiento de las plantas en lo que respecta al control de tensión. Entonces, bajo estas premisas se hacen análisis dinámicos para evaluar si se registran primero oscilaciones en la tensión en el PCC, o sea, si al considerar los escenarios de análisis, las contingencias y con los modelos que se tienen, se observan oscilaciones conjuntas de tensión en el PCC, que no se puede pues permitir que se presente este tipo de respuesta, entonces se debe reparametrizar los lazos de control de tensión y hacer otra vez el análisis para verificar que efectivamente ya se controlan las oscilaciones. Cuando ya no se presenten oscilaciones, pues aquí estamos hablando del dominio de análisis, ¿cierto? Simulación. Si se cumple con los tiempos de respuesta en el PCC, entonces pasaríamos a validar si sobre la curva de carga agregada en el PCC si se está dando cumplimiento. Pero en caso que no se cumpla con los tiempos de respuesta en el PCC, entonces nuevamente hay que hacer una reparametrización de los lazos de control y validar de nuevo si se presentan oscilaciones y cuando ya no se presenten, que se cumplen los criterios de tiempos de respuesta, entonces se pasaría a validar la curva de carga. Si se cumple con esta curva de carga agregada, como lo definimos pues inicialmente, entonces cerraríamos el ciclo y ya se podría decir que a nivel de los análisis realizados se cumple con los requisitos y en caso de que no se cumpla con esa curva, como también lo indicamos, sería necesario incluir una compensación. Esto es desde la parte desde el punto de vista de análisis. Ya desde el punto de vista también de aplicación, entonces es importante destacar que esta red debe permitir la recepción de consignas locales y remotas, tanto de tensión como de potencia reactiva del PCC, y se define un procedimiento para hacer esa verificación. Se deberá verificar a través de pruebas también de respuesta a control, o sea, ya pruebas en campo, como les decía, esto es análisis, ya también hay que ir a campo
para verificar que ante escalones del 2% en la tensión se cumplan con los criterios de estabilidad y tiempos de respuesta. Y por supuesto es muy importante pues indicar que todos estos, el cumplimiento de estos requisitos, pues después de que ya se dé la entrada en operación previo cumplimiento, se hará un seguimiento por supuesto a que se permanezca el cumplimiento, ¿cierto?, de estos requisitos. Entonces hasta ahora hemos hablado de temas de control de tensión, requisitos y curva de carga. Ahora vamos a hablar de otro elemento importante dentro de esta cadena, que son los modelos, o sea, la información con la cual se hacen los análisis eléctricos para el sistema colombiano, ¿cierto? Entonces, con estos modelos, ¿qué pretendemos? Entonces, lo primero es que se deben tener modelos validados, los cuales se deben entregar a más tardar 30 días calendario posteriores a la fecha de puesta en operación de la conexión compartida. Los modelos validados están incluyendo las líneas, transformadores, controles conjuntos que puedan resultar, sistemas de compensación y por supuesto todo lo que estamos indicando acá, y es importante darle claridad, esto sin perjuicio pues de lo que ya está, o sea, cierto, hay unos requerimientos establecidos de forma individual para todos los generadores que hacen parte de esas conexiones compartidas. Aquí estamos haciendo referencia pues a lo que es nuevo y a los procedimientos pues desarrollados por XM. Finalmente pues también reiteramos la necesidad de que esto tenga un proceso de validación en el tiempo, por lo tanto se hará un seguimiento al cumplimiento de los modelos a través de eventos de tensión y de frecuencia. ¿Cuáles modelos entonces hicimos referencia? Adicionales pues a lo como les mencionaba, que ya está establecido unos criterios para los generadores sincrónicos, para las fuentes renovables no convencionales, pues a través de los acuerdos y la regulación. Aquí vamos a hablar de los otros elementos, que son, para el caso de, por ejemplo, las líneas, tenemos unos parámetros que estarán sujetos a verificación, que son la longitud, las resistencias de secuencia 0, 1 y 2, las reactancias de secuencia 0, 1 y 2, las susceptancias de secuencia 0, 1 y 2, pues 0, positivo y negativo, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio lo que nosotros vamos a hacer es determinar, o lo que más bien pues lo que define el procedimiento que debe hacer el representante, es validar el modelo en dos escenarios de generación de las líneas. En dos escenarios, entonces lo que se hace es que tienen unos valores de referencia fijos para la potencia activa, reactiva, voltaje y ángulo, y lo que se hace a nivel de validación de modelo es comparar lo que se obtiene en campo de potencia activa, reactiva, voltaje y ángulo versus lo que se entrega al modelo. Y se puede permitir máximo una desviación del 5%. Si se supera esa desviación, pues el modelo no estaría validado. Entonces este es el criterio que se utiliza para verificar la validez del modelo de línea. De igual manera se hace la misma verificación para el transformador. En este caso, pues los parámetros que se cubren o que deben ser sujetos a verificación son la relación de cortocircuito, de secuencia 0 positiva y negativa, las pérdidas en el cobre entre los devanados, la tabla de saturación. Es muy importante pues que tengamos el número de taps que corresponden pues a la realidad, también el porcentaje que se tiene de tensión por cada tap y corriente sin carga, las pérdidas en el hierro, la potencia nominal, el voltaje nominal para cada devanado y el grupo de conexión. Entonces, el procedimiento indica un detalle de cómo hacer una verificación de los parámetros. Se define, como lo establecíamos para las líneas, un ejercicio en el que se dejan fijas unas variables que están tomadas de campo para dos escenarios de generación y que después se llevan a simulación, al modelo, para determinar si, dejando estas variables fijas en el modelo, se obtiene un resultado de la potencia activa, reactiva, voltaje y ángulo con una desviación pues que no supere el 5% al comparar el resultado del modelo pues con el registro real o con los datos tomados en campo. Hay una consideración adicional, y es que en caso de que se requiera para la implementación del control de tensión pues de toda la red de activos compartidos, un control conjunto, entonces establece un procedimiento para verificar la validez del modelo que lo represente. Entonces, en este caso se define primero que se deben realizar pruebas de escalones del 1% tal que se genere una desviación del 1% en la variable controlada, y se compara el registro de la variable controlada,
versus lo obtenido con el modelo que se reporta, ¿cierto? Bajo esa comparación, pues se hace una verificación de dos índices pues, que se han considerado para la evaluación de registros, que son el índice de correlación lineal y el índice de error absoluto medio normalizado. Estos indicadores, pues les contamos, han sido pues utilizados también para procedimiento de validación de modelos de generadores, están incluidos en acuerdos CNO pues que han sido desarrollados, y lo que contemplan son el coeficiente de correlación lineal, nos va a permitir validar que hay una coherencia en la forma de las curvas con este límite de umbral pues establecido, y este EAMN nos va a permitir evaluar que hay una coherencia en las magnitudes, ¿cierto? Entonces esta es forma y esta es magnitud, y con los dos logramos una verificación de la validez del modelo, tal como les había indicado pues el procedimiento del escalón para comparar la variable simulada versus el registro. También se hizo mención a que puede ser necesario la inclusión de compensadores para hacer el traslado de la curva de carga de los generadores sincrónicos hacia el punto de conexión compartida. En ese caso se requiere que el modelo que se obtenga, que por supuesto va a ser en la herramienta con la que cuenta el CND, debe ser reportado en esta herramienta el modelo por parte de la gente. Debe contener este modelo parámetros de ajuste, lógicas de activación y desactivación, capacidad máxima de entrega y absorción de reactivos, el valor nominal de tensión y por supuesto el diagrama de bloques en el dominio de Laplace, que va a ser el que represente la dinámica de este elemento. Básicamente, si es necesario o dependiendo pues de la forma como se implementa el sistema de compensación, lo que se va a hacer, igual como lo mencionaba en la evaluación del control conjunto, es a través de perturbaciones, de consignas en las regiones tanto de absorción como de entrega, evaluar que al comparar en el punto de conexión compartida las variables de potencia reactiva y tensión, se obtenga una coherencia utilizando los indicadores que hablamos ahorita y también los mismos umbrales. Entonces se hace una comparación de los resultados del modelo versus el registro, y se debe cumplir con que en los indicadores de EAMN y CCL, o sea, el error de correlación lineal, se obtenga una coherencia bajo los umbrales establecidos. Adicionalmente, es muy importante considerar el tema de estabilidad, ¿cierto? Vemos que podemos tener pues diferentes unidades o plantas que van a estar en una zona compartiendo activos de conexión. Entonces es importante hacer un zoom y garantizar que no se presenten oscilaciones con un amortiguamiento inferior al 10% por interacción que se pueda presentar en esos elementos que estén conectados en esa red de activos compartidos. Ese análisis de estabilidad pues deberá ser suministrado por el agente representante con una anticipación no menor a 90 días calendario antes de la fecha de puesta en operación. Y es importante, y lo recalco y de pronto ya lo hemos mencionado pues en todos los pasos, esto tiene pues un proceso por supuesto de seguimiento para garantizar que la estabilidad del sistema permanezca. Bueno, ahora damos paso a nuestro compañero Oscar Sarmiento, que va a hacer la presentación de declaración de mantenimientos. Muchas gracias, Nevi. Antes de continuar, queremos recordarles e invitarlos que están habilitados el chat para que ustedes realicen las inquietudes, que como bien explicamos la dinámica al principio, posteriormente serán respondidas cada una de estas inquietudes que tengan de parte de ustedes hacia nosotros. Entonces, siguiendo con el tema de declaración de mantenimientos, en la red de activos compartidos, la idea es que todos los activos de nivel 4 que hacen parte de la red de activos compartidos y los demás que el CND considere necesarios serán considerados consignables en los términos establecidos en la regulación aplicable. Entonces recordemos un poquitico lo que vimos en las siglas iniciales. El agente generador representante de la frontera compartida será el responsable de ingresar y coordinar las actividades que sean necesarias para la realización de los mantenimientos de los activos compartidos consignables en el sistema de información proporcionado por el CND. Y aquí estamos haciendo referencia al Sistema Nacional de Consignaciones, el SNC. De alguna manera, el símil que estamos manejando acá es la relación que tenemos con agente propietario y agente operador. Si bien la única persona, o digamos el único agente que tiene el rol o la capacidad de
realizar consignaciones, el SNC es el agente operador de alguna manera. Acá estamos haciendo la misma referencia. Este responsable o este agente representante es quien haría las veces de agente operador y sería el único que ingresaría estas consignaciones. Entonces es importante como que tengamos eso en cuenta al momento de hacer la declaración de mantenimientos en los activos que hacen parte de la red de activos compartidos. El siguiente tema para tener en cuenta es las ecuaciones para el pronóstico de demanda. Para el caso de las fronteras de generación, el agente responsable de la ecuación de demanda debe tener presente que para efectos de la construcción de la demanda atendida, las fronteras compartidas individuales son mutuamente excluyentes, es decir, que se utilizan para la ecuación de la demanda atendida las medidas en la frontera compartida o las fronteras individuales. En este pequeño esquema estamos haciendo una clara referencia que es completamente válida hacer, y lo que vemos con este naranja sólido, estamos haciendo referencia entonces a esta frontera compartida, y estas serían las fronteras individuales de cada uno de los generadores, pero es importante que no los dos tipos de fronteras van a ser utilizados en las ecuaciones para el pronóstico de demanda. De parte del CND, si bien es una coordinación que es realizada con los operadores de redes, de parte del CND realizamos la recomendación que para la ecuación de demanda sean utilizadas las medidas en las fronteras comerciales instaladas en la frontera compartida. Entonces, siguiendo con el próximo tema, le doy paso a Jorge Esteban Tobón, que nos estará hablando de los reportes de información de red de activos compartidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este espacio entonces. Acá ya vamos a hablar un poco de los temas operativos en lo referente a los reportes, digamos, que se deben realizar respecto a la información del estado de la topología de la red de activos compartidos. Entonces iniciamos primero con algunas disposiciones pues, que están contenidas en los procedimientos pues, y que vienen siendo aplicadas pues, a todos los activos que se conectan al sistema interconectado nacional. La primera disposición importante en este sentido es que el agente representante de la red de activos compartidos debe reportar al centro de control del CND cualquier evento que ocurra dentro de esta red, 10 minutos máximo después de que estos ocurran. Esto pues para que el CND tenga información veraz y precisa, pues que le permita tomar acciones en caso de que esa indisponibilidad pues pueda generar algún tipo de consecuencia sobre la seguridad y confiabilidad de la operación del sistema. También esta información pues debe ser reportada en los sistemas de información que el CND pone a disposición de los agentes a más tardar a las 3 horas del día posterior a la operación. Esta información pues para efectos de llevar un registro de los estados de la red de activos compartidos y posteriormente pues hacer un cálculo de la máxima capacidad de exportación de la red de activos compartidos, que es un tema que vamos a revisar un poquito más adelante. Toda esta información que nos reporten a través de estos sistemas de información, pues cabe decir que es el sistema EROPE, que ya es utilizado, digamos, por los agentes de generación para el reporte de sus eventos y por los agentes dedicados a las actividades de transmisión para el reporte también de los estados de la red de transmisión. Va a ser también contrastada, pues, respecto a la información que tenemos disponible en el sistema SCADA, ¿cierto? La idea es que esta red de activos compartidos pues sea monitoreada completamente a través del sistema SCADA que dispone del CNE, y con esta información, digamos, y los cambios reales en la operatividad de esos activos, pues se contrasta la información que los agentes nos reporten a través del sistema EROPE. ¿Quién reporta esta información? Nuevamente el agente representante de la red de activos compartidos, ¿cierto? Ese es el agente con el cual se interactuaría a nivel operativo. Voy a dar paso un poquito como a explicarles la forma de registrarse en el aplicativo EROPE, pues entendiendo que muchos agentes van a ser nuevos. Entonces el aplicativo EROPE,
el primer paso para registrarse en el aplicativo Erope es la solicitud del registro como agente. Esta solicitud se realiza a través del aplicativo Conectados. Si ya el agente está registrado, o digamos un generador existente o un grupo de generadores existentes, pues no es necesario realizar este paso, ¿cierto? Entonces simplemente se ingresa a la página de XEM y se solicita el registro, se llenan los campos pues, que se solicitan, y con eso ya estamos registrados entonces como agentes ante el operador del sistema. Bueno, una vez realizado este registro, vamos nuevamente al aplicativo Conectados en el link de soluciones, y posteriormente seleccionamos el rol, digamos, que queremos desempeñar dentro del aplicativo Erope, ¿cierto? Dentro del aplicativo Erope tenemos varios roles, el rol operador de red, el rol transmisor regional, el rol generador y el rol de transporte. En el rol generador, entonces, si seleccionamos ese rol, tenemos un rol adicional que es el reporte, digamos, o el acceso a un reporte adicional, que es el reporte de estado de la red de activos compartidos, ¿cierto? ¿Por qué el rol generador? Porque el representante de la red de activos compartidos pues tiene que estar inscrito en la actividad de generación. Y ya con esa selección, pues el aplicativo ya habilita, digamos, el ingreso al aplicativo Erope. Una vez tengamos registrado ese rol, cuando ingresemos al aplicativo Erope nos va a aparecer una nueva pestaña, ¿cierto? Por lo general, si como el rol, digamos, con el cual se inscribió el agente es el rol generación, entonces él va a tener acceso a la pestaña de generación y va a tener acceso, si está habilitado para el rol de reporte de activos compartidos, a la pestaña de reporte de activos compartidos. En esta pestaña de reporte de activos compartidos, entonces, lo que vamos a hacer básicamente es reportar cualquier cambio en la operatividad de los activos que componen la red de activos compartidos. Esos reportes entonces son relativamente sencillos. Simplemente se reporta el tiempo de ocurrencia, pues primero el nombre pues del equipo, que es a qué equipo se quiere reportar, el tiempo en el cual ocurre el cambio de estado del equipo, el tiempo en el cual se reportó ese cambio de estado en el CNE, y recordemos pues que tenemos 10 minutos para hacer ese reporte, la causa que originó ese cambio de estado, en este caso si fue un evento, un mantenimiento o una instrucción del CNE, y el estado en el cual queda el equipo, ¿cierto? Pues básicamente se pueden seleccionar dos estados, que son estado en servicio, quiere decir que el activo está energizado y conectado al sistema, o fuera de servicio, quiere decir que el activo pues está desenergizado y fuera de operación. Otro punto importante, digamos, es el tema de limitaciones a la generación, a la máxima capacidad de exportación de la red de activos compartidos. En este caso, pues tenemos un ejemplo en el cual tenemos 3 generadores que comparten una red de activos compartidos. Su capacidad de generación es de 500 megavatios. Y el punto de conexión compartida pues tiene una capacidad de evacuación de 500 megavatios, ¿cierto? Suponiendo que cada transformador pues puede evacuar 250 megavatios. En el caso que uno de esos transformadores se indisponga, pues la capacidad real del punto de conexión compartido va a ser de 250 megavatios, lo que quiere decir que pues la generación total que hay inmersa en esa red pues no va a poder ser evacuada a través del transformador que queda disponible. En ese sentido, se dice que hay una capacidad real del punto de conexión compartida. Esa capacidad real del punto de conexión compartida la calcula el CNE para cualquier topología posible de la red de activos compartidos y es reportada al mercado para los efectos comerciales pues, que están consagrados en los procedimientos. El cálculo entonces de esa capacidad real del punto de conexión compartido tiene en cuenta todos los eventos que ocurran sobre la red y las capacidades, digamos, derivadas de esos eventos, ¿cierto? Y hasta acá tenemos pues para contarles desde el punto de vista operativo. Damos el paso a Alejandro Grajales, quien nos va a contar sobre el tema de modelo SCADA y supervisión en tiempo real.
Buenos días, les habla Alejandro pues desde el equipo de Tiempo Real. Les hablaré entonces, sí, como lo mencionaba el compañero, el modelado en SCADA y el tema de supervisión. La idea entonces es, representar los activos compartidos en el SCADA de una forma tal pues que los operadores en la sala de coordinación tengan pues como la información clara de qué activos pues van a tener esta característica. Por eso a lo largo pues de la presentación se ha presentado como este recuadro, ¿sí? La idea es poner estas leyendas acá indicando pues de que tienen esa condición, que son activos compartidos, y el nombre del agente que va a representar a toda esa red de activos compartidos. Les hablo pues así de manera muy general, estos proyectos pues no tendrán como un impacto fuerte en el tema pues del modelado en el SCADA, ¿sí? Siguiendo pues como los lineamientos de que debe pues modelarse en la red, en el modelo de red, perdón, debe modelarse también en la base de datos, crear la información en el GIS del SCADA, en el histórico pues del SCADA, y también se va a crear la información en los aplicativos históricos de XM, ¿sí? Ya ahondando un poco más, se tiene pues que será necesaria la supervisión en plantas individuales, solicitando este tipo de medidas como lo son los estados de interruptores, ¿sí? Potencia activa y reactiva que conecten a las unidades a los activos compartidos. También tenemos las medidas de potencia activa y reactiva en los PCI de todas las plantas individuales en bornes de generadores para el caso que sean generadores convencionales. Medidas de posición en los transformadores, sí, hablando pues ya de los tabs, de todos los elementos de transformación que acompañen a la generación de los activos compartidos. Asimismo, también se va a requerir de medidas de alta y baja de las potencias activas, reactivas, corrientes y tensiones en estos mismos transformadores, ¿sí? Se solicitará pues también medidas de tensión y corriente desde una unidad sincrofasorial. Ya esto pues se entregará posteriormente a un equipo concentrador que permitirá realizar el cálculo de la potencia activa, reactiva y demás variables, ¿sí? Esto entonces para las plantas individuales. Para los activos de conexión compartida tendríamos algo similar, ¿sí? Que serían las medidas de potencia activa, reactiva y tensión en las líneas, si es del caso, en ambos extremos. Esto es pues también muy importante para tener una representación de esa red, pues que sea representada adecuadamente en el modelo de red, sí, aplicativos de estimación y todo en el sistema SCADA. Nuevamente se pedirían por alta y baja las potencias activas, reactivas, corrientes y voltajes en los transformadores pues que hagan parte de estos activos compartidos, asimismo la posición de los tabs y pues también es necesario toda la señalización de interruptores y seccionadores. Para el punto de para el punto de conexión compartida tenemos también que serían necesarios la tensión línea a línea, las potencias activas y reactivas, así como la corriente. Acá hay otras variables que hacen mucha referencia a algunas unidades que son de la característica de fuentes de energía no convencionales, ¿sí? Esto es pues para cuando aplique tener en cuenta que este tipo de señalización debe ser enviada también. Acá entonces tenemos el valor de consigna de control de tensión,
de potencia reactiva, el modo de control, el estado local remoto y el estado activo e inactivo del mismo control. Adicionalmente, pues se pide también medidas de la naturaleza pues sincrofasorial, similar a lo que les comentaba ahora. La idea es que esto se entregue a un condensador, pues a un equipo que condense estas medidas y sea posible de lo que se esté recibiendo hacer pues el cálculo de las potencias y demás variables. Ya pues para finalizar esta parte se mencionan unas consideraciones generales, y es que la primera de ellas es que los requisitos de calidad y disponibilidad que no sean de carácter sincrofasorial estarán regidos pues como por toda la regulación y acuerdos que hay vigentes. Por mencionar algunos, serían, por ejemplo, el acuerdo CNO 646, el 1214, la resolución 83, así habrán otros, sí. Estos pues nos pueden apoyar también para proyectos que van a entrar en operación, sí, donde se requieren pues un listado de señales y todo. Tengamos en cuenta pues que estos proyectos van a estar regidos por estas, normativas. Algo muy importante, y es que toda la transferencia de la información va a estar centralizada entre el CNE y el agente que va a ser el representante pues de estos activos compartidos. La idea es pues que se formalice solo con un representante el intercambio de esta información. Ya pues dentro de lo que cabe se hablará qué protocolos se van a manejar, sí, cómo va a ser la integración y todo, pero la idea es pues que haya solo un representante de los agentes para estos activos, para este tipo de activos, perdón. La medición sincrofasorial estará apoyada en su implementación sobre esta norma o aquellas pues que la modifiquen o la sustituyan. Les comento pues que si bien hay algunos lineamientos en algunos de los acuerdos que ya existen pues para la medición sincrofasorial, esta normativa lo que permite es como establecer la forma en que se va a implementar. Sí, entonces la idea es también apoyarnos mucho sobre esta normativa para llevar a cabo la implementación de esta medición. Y por último, se menciona también que para prestar el servicio de AGC, pues en casos excepcionales o en casos donde se requiera, dichos proyectos también están regidos por la normatividad que exista actualmente respecto a este tema de la AGC, ¿sí? Ahí ya pues se sabrá que habrá que hacer pruebas, ajustes y todo, pero todo se regirá sobre lo que ya está. Listo. Le doy paso nuevamente al compañero Oscar, quien les hablará de los acuerdos CNO. Gracias, Alejo. Entonces, como bien lo mencionó, vamos a estar revisando, digamos, el alcance de la implementación que tuvo esta resolución en la actualización o modificación de los acuerdos CNO. Es importante que nosotros acá estamos realizando una condensación de todos los acuerdos que se vieron impactados por esta resolución. Sin embargo, no ahondaremos en el detalle o explicación de los cambios que cada uno de ellos sufrieron o las actualizaciones que cada uno de ellos sufrieron. Y en caso de pronto de requerir ese nivel de detalle, aquí están, digamos, los nuevos acuerdos en reemplazo de los acuerdos vigentes hasta la fecha previa digamos, que fueron actualizados. Y tenemos un resumen de cada uno de los cambios que sufrió cada uno de ellos, en muchos casos de forma. Entonces, la invitación de pronto es, si quieren de pronto tener más detalle sobre las modificaciones que sufrieron cada uno de los acuerdos, pues remitirse entonces a la página del CNO y validar cada uno de los cambios que aplicó para cada uno de estos acuerdos. Entonces, en total, fueron 8 acuerdos los que sufrieron modificación y actualización en cada uno de los subcomités en los que fue, digamos, potestad o foco de estos acuerdos. Entonces, por ejemplo, el 557
fue reemplazado por el 1330. Este hace referencia al consumo térmico específico neto y capacidad efectiva neta, y digamos el cambio que sufrió fue precisamente un complemento a la definición de la CEN en el anexo de este acuerdo. A su vez, el 1258 fue reemplazado por el 1322 y se incluye dentro de las plantas de generación aquellas que hacen parte o que tienen una conexión compartida. El 512 a su vez fue reemplazado por el 1321 y es aquel que habla sobre las pruebas de estimación de variables asociadas a las plantas hidráulicas y fue complementado por la definición de capacidad efectiva neta. El 1254 fue reemplazado por el 1320. Este acuerdo actualiza la definición y formatos de reporte de parámetros técnicos y para plantas eólicas y solares fotovoltaicas. Entonces, esta definición que se encuentra dentro de este acuerdo fue ajustada, obviamente, a la entrada de esta resolución con los activos de conexión compartida. El 1127 fue reemplazado por el 1319, habla sobre los protocolos asociados al cálculo del ANFIC para las plantas eólicas. Este también fue modificada la definición de la CEM. El 1209 reemplazado por el 1318, donde se aprueba la definición y formatos de reporte de parámetros técnicos. También fue ajustada sus definiciones considerando los activos de conexión compartida. El 1238 reemplazado por el 1317, al cual se le incluye una nueva causal de evento generación considerando los activos de conexión compartida. Y finalmente el 1236 reemplazado por el 1316, importante que se incluyen dos nuevos códigos de pruebas autorizadas de generación, los cuales fueron los 24 y 25, que corresponden al ajuste y verificación de control de potencia reactiva o tensión en el punto de conexión compartida, y finalmente el de la prueba asociada a la verificación de la curva de capacidad en el punto de conexión compartida. Para el siguiente tema, entonces estaré dando paso a Víctor Palacio, quien nos estará hablando de los requisitos técnicos para las plantas en acuerdo de conexión compartida. Buenos días a todos. Quien les habla, Víctor Palacio. Les voy a comentar, como lo comentaba mi compañero de Oscar, sobre los requisitos técnicos y plazos para la entrada en operación de plantas en acuerdo de conexión compartida. En cuanto a los requisitos y plazos para la entrada en operación de la red que conforman los activos de conexión compartida y las plantas que se conectan a esta, es importante tener en cuenta que lo primero es tener un registro del proyecto y dar inicio al procedimiento establecido en el acuerdo CNO 1214, que es el acuerdo mediante el cual se dan los lineamientos, plazos y requisitos para la entrada en operación comercial de proyectos. Este acuerdo es complementario con todos los requisitos para activos que se conectan a para proyectos que se conectan a redes de activos compartidos. Entonces, con 180 días de anterioridad, se deben enviar los parámetros técnicos del punto de conexión compartida. Denme un momento. Perdón que no estaba compartiendo la pantalla. Ok. Entonces, lo que les comentaba, se debe iniciar con el seguimiento del acuerdo CNO 1214, que es el que establece los lineamientos y plazos para la entrada en operación comercial de proyectos. Con 180 días de anterioridad, se deben enviar los parámetros técnicos del punto de conexión compartida que corresponden al anexo 3 publicado en la página de XM. Se deben enviar también con 180 días de anterioridad los parámetros técnicos de la red de activos compartidos. Esto es básicamente el acuerdo CNO 1318. Con 90 días de anterioridad se deben enviar los estudios de control de tensión en el punto de conexión compartida, los estudios de estabilidad. Con 45 días de anterioridad a la entrada en operación se debe enviar la curva de carga de referencia. Con 15 días de
previos a la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio, se debe coordinar las pruebas de verificación de la curva de carga en el punto de conexión compartida con el CNE. Llegará el momento en el que se inicien las pruebas de puesta en servicio. 5 días posterior a iniciar las pruebas de puesta en servicio, se debe enviar la verificación de la curva de carga en el punto de conexión compartida y el resultado de las pruebas de control de tensión. 3 días posterior a la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio, se debe enviar o posterior a las pruebas de verificación de la curva de carga, se debe enviar la curva de carga declarada. Y finalmente, en cuanto a requisitos para activos que comparten activos de conexión, estaríamos listos para entrar en operación. No obstante, les recuerdo que se debe dar también cumplimiento a lo establecido en el acuerdo CNO 1214. En la página de XM tenemos los formatos instructivos y procedimientos para el reporte de información relacionada pues, con entrada de proyectos en cuanto al acuerdo CNO 1214 y a los requisitos establecidos para la entrada de proyectos que comparten activos de conexión. Entonces, la invitación es a que los consulten y a que enviemos la información en estos formatos. Con esto finalizo lo que les tenía para contar. Le doy paso a mi compañera Yolima para que, como les mencionábamos al principio, demos inicio a la segunda parte de la presentación en cuanto a aspectos comerciales. Muy buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Hola. Buenos días, compañeros. Agradezco me confirmen si me escuchan bien. Sí, Yoli, sí te escuchamos. Sí, se escucha. Listo, entonces, bienvenidos nuevamente. Voy a contarles entonces los diferentes aspectos comerciales, empezando por el tema de registro, que hacen parte de todo este tema de la resolución 200 de 2019 de recursos compartidos, recursos con activos compartidos. Estoy acá teniendo como un pequeño fallo que no me está dando. Listo. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta parte inicial del registro? Vamos a ver algo de definiciones, vamos a ver una parte a profundidad que es muy importante, que es el tema del acuerdo que deben firmar las diferentes partes, algunos temas a considerar, unos aspectos importantes para el registro de las fronteras comerciales que van a aplicar este tipo de acuerdos. Y vamos a ver entonces los diferentes desarrollos en el aplicativo de registro, las diferentes opciones que se deben diligenciar, que serían nuevas entonces para todos los agentes en el momento de registro de las fronteras de generación que vayan a aplicar a este modelo. Entonces, ese es el esquema, ya lo hemos visto entonces en las presentaciones de los compañeros. Estamos acá entonces viendo. Este esquema aplica para los generadores que van a conectarse a un mismo punto de conexión y que estén interesados en suscribir un acuerdo. Sin este acuerdo no hay posibilidad de aplicar a este registro de este tipo de recursos y de las fronteras como tal. Entonces, estamos viendo acá, este es el esquema básico, las fronteras individuales, las plantas de generación con sus respectivas fronteras y el punto de conexión al SIN con la respectiva frontera. Vamos a ver entonces definiciones nuevas que vienen en este aspecto. Frontera compartida y frontera individual. Ya no estamos hablando solo del término frontera, sino que viene un apellido adicional para este aspecto y es la frontera compartida, que es ese punto, es ese sistema de medida que se instala en el punto de conexión al SIN. Y la frontera individual, que es esa frontera de generación. La frontera compartida también se va a caracterizar como frontera de generación en nuestro sistema y esa frontera individual es una frontera de generación que hace parte de
las plantas individuales, o sea, corresponde al sistema de medida de esa planta individual que va a ser parte de todo este esquema de activos compartidos. La planta individual entonces es la planta de generación que va a ser parte de este esquema y que va a tener una capacidad de transporte asignada. El generador participante, entonces, estamos hablando de cada generador que es responsable de cada una de las plantas individuales que van a participar en este acuerdo y además que como generadores registrados representan cumplir con toda la regulación vigente. Entonces, el artículo 4. El artículo 4, muy importante, como les mencionaba, habla del acuerdo de conexión compartida entre generadores. En adelante y en todos los documentos y escenarios que ustedes van a ver, lo denominamos ACCSG. Desde la misma resolución se denomina ACCSG y es un acuerdo, como su nombre lo indica, un compromiso que se pacta entre las diferentes partes que van a participar. Es un compromiso de utilización compartida de estos activos de conexión para transportar esa energía de cada una de las plantas individuales que participan. Entonces, este acuerdo, como lo define la regulación, contiene diferentes aspectos, debe contener diferentes aspectos relevantes. Entre ellos están la identificación clara de los generadores que van a participar en el acuerdo, la identificación de los recursos, las plantas individuales que hacen parte del modelo. Debe estar muy claro el representante del acuerdo, porque debe haber una figura, uno de los agentes que represente el acuerdo y sea el que asuma de alguna manera la responsabilidad frente a ese acuerdo y todas las acciones que se den en él. Debe tener claramente el modelo de liquidación que se aplicaría por parte de la SIC, la aceptación de todas las partes para la liquidación de las fronteras comerciales. Debe tener también el mecanismo para distribuir la liquidación compartida y el procedimiento para el ingreso de nuevas plantas al acuerdo en caso de que se dé esta opción. Estos son los aspectos más importantes que debe contener, pero entonces aquí importante es mencionar: el acuerdo debe ser entregado a la SIC como parte del procedimiento de registro de las fronteras comerciales que hacen parte del acuerdo. Aquí muy importante, ahorita vamos a ver un poquito de detalle de esa línea de tiempo para este procedimiento. Si se quiere dar por finalizado el acuerdo, se debe definir una fecha para ello y antes de esa fecha se deben tener registradas las fronteras comerciales de cada una de las plantas, garantizando que la conexión sea de forma individual. Y con el propósito de que los acuerdos se suscriban y tengan los mismos lineamientos, como pudieron ver en la diapositiva anterior, son varios aspectos y lineamientos que se deben tener en cuenta al interior del acuerdo para tener un mismo criterio y no tener que tener diferentes formas de presentación de los diferentes agentes. Entonces, la resolución establece que la SIC debe publicar una minuta, una propuesta de este acuerdo. Esta minuta ya fue publicada porque el plazo que se había previsto en la resolución se dio hasta el 30 de julio. Este plazo inicialmente tenía un plazo anterior, pero con la resolución 41 de 2020 se modificó para ser publicado el 30 de junio y entonces lo van a poder ver publicado desde esa fecha en nuestra página web, en el enlace que les estamos presentando acá. Muy importante, ¿cuál es el plazo de presentación de ese acuerdo? Digamos que la resolución indica que el acuerdo debe presentarse con el proceso de registro de las fronteras, pero como el acuerdo contiene tantos aspectos que debemos revisar aquí, tanto desde la parte técnica como desde la parte comercial, entonces definimos que el acuerdo debe presentarse completamente diligenciado por las partes, mínimo con 30 días de anticipación a la fecha de inicio de pruebas, y que dado que este proceso empieza a aplicar con una presentación de requisitos desde la presentación del proyecto como tal y el proyecto, entonces este acuerdo va a ser presentado ante el proceso de entrada de nuevos proyectos y por eso tenemos acá esta flecha como un vehículo, porque para que se continúe con el proceso de registro de la frontera, ese acuerdo debe estar revisado, evaluado aquí por todos los procesos y aprobado para que lo presente el agente representante del acuerdo.
El artículo 8 establece acerca del representante de la frontera compartida. Entonces, ese representante es un agente generador como los común y corriente, pero muy importante, debe cumplir con todas las obligaciones y la regulación vigente para los generadores y para un representante de una frontera comercial de generación, ya que este es el responsable de liquidaciones que hacen así sobre la frontera y de todos los aspectos que se den que puedan tener algún aspecto relevante frente a las fronteras individuales. Entonces, muy importante, este representante del acuerdo es el responsable y representante de ese acuerdo y de todo lo que se pueda dar alrededor de este tema. Bueno, acá entonces la línea del procedimiento que les indiqué hace un momento, entonces veníamos con todo el proceso, toda la explicación de esta parte técnica. Entonces, para recapitular un poco, tenemos acá, finalmente nos presentaron todos los requisitos para entradas de nuevo proyecto. Desde aquí entonces es donde les indicaba que se puede estar hablando del acuerdo que se debe presentar a través de esa minuta que tenemos publicada en nuestra página web. Se debe presentar de acuerdo con lo que establece la regulación, se debe indicar, el agente debe indicar el modelo de liquidación tanto en el acuerdo y con 30 días de anticipación de la presentación de ese acuerdo, si el caso es de un modelo particular. Si el caso es de un modelo predeterminado, es un tema de menor plazo, más simple de evaluar, entonces podría estarse evaluando en este tiempo. Muy importante entonces tener en cuenta que este acuerdo lo podemos estar presentando en este momento de que se presentan todos los requisitos para entrada de nuevos proyectos, pero por aquí, para el registro de la frontera, ya debe estar revisado y aprobado por el ASIC, porque al momento del registro en nuestro sistema se debe adjuntar este acuerdo con todo el diligenciamiento que se exige, tanto desde la parte técnica, comercial, como también lo jurídico y regulatorio. Entonces, aquí se presentan esos requisitos para el proyecto, se presenta el modelo, si es particular o predeterminado, se evalúa y valida todo el tema, todos los aspectos del modelo. Antes del registro de la frontera se debe hacer el registro de la garantía de potencia y la capacidad de transporte para esas fronteras. Para este procedimiento se debe adjuntar el certificado de la capacidad de transporte. Enseguida vamos a ver un poco el detalle de los requisitos y la documentación que se adjunta a través de la aplicación. Y procedemos entonces con la solicitud de registro de la frontera que aplica en los plazos que establece la resolución 157 de 2011 para esa solicitud, evaluación, publicación y registro de la solicitud de la frontera, como todos los procedimientos de cualquier frontera de generación. Esta se hace a través de nuestro aplicativo de registro de fronteras comerciales y después de que las fronteras se encuentren registradas ya puede hacerse cualquier modificación a la frontera o incluso al acuerdo. Para eso hay unos requisitos para la modificación del acuerdo y posterior, ya que esté las fronteras registradas, consideramos esas fronteras como esa máquina registradora ya que va a dar toda esa información para la operación y para la liquidación, para las transacciones. Entonces ya viene el proceso en la operación y la liquidación, que lo vamos a ver más adelante, con toda esta información registrada. Entonces, ya para hablarles en detalle del aplicativo de registro de fronteras, en las nuevas funcionalidades que estamos desarrollando para la aplicación de la resolución 200, importante estos aspectos para considerar. Todas las fronteras, tanto la compartida como las individuales, deben cumplir con lo establecido en la normatividad vigente. Estamos hablando, como les indicaba, de los plazos de la resolución CREC 157 de 2011, del código de medida y todos los requisitos que deben cumplir esos sistemas de medida, los representantes de las fronteras como tal, todas las responsabilidades que tienen estos representantes para el registro de estas fronteras y toda la regulación que hace referencia a las fronteras de generación y a los agentes generadores. Para el registro de los sistemas de medida de fronteras comerciales de las plantas individuales y de la compartida,
se debe realizar el registro de la capacidad de transporte para cada planta individual. Como les indicaba, esta capacidad de transporte es una solicitud también a través del aplicativo. Se debe adjuntar el certificado del operador emitido por el operador de red para poder validar aquí en el proceso de registro y cumplir con uno de los requisitos regulatorios. Y para la actualización del registro de las fronteras, sean las individuales o las compartidas, que no implique una modificación al acuerdo, estamos hablando de que si se modifica el acuerdo, se deben cumplir unos requisitos, si se modifica la frontera, se deben cumplir otros, aplica los plazos y las condiciones establecidas para la modificación de la frontera, todo lo establecido en el artículo 10 de la resolución CREC 157 de 2011. En cuanto al registro de los consumos, en caso de que se requiera el registro de consumos, deben registrarse las fronteras de consumo auxiliar respectivas, asociadas también a la frontera compartida y las fronteras de generación individuales. Muy importante ese aspecto, que debe registrarse frontera de consumo para cada una de las fronteras que hacen parte de ese acuerdo. Entonces, ya viendo el aplicativo como tal, tenemos entonces, como les indicaba, a través de la misma opción, soluciones en nuestra página web, después de autenticarse con sus usuarios y contraseñas. En la opción soluciones van a encontrar el aplicativo de registro de fronteras con en las diferentes opciones de agente generador y comercializador. Para este caso seguramente van a ser todos generadores, como es un aplicativo transversal, entonces por eso lo encontramos en las diferentes pestañas, pero el acceso debe ser entonces como generador en la unidad de negocio de generación para que puedan tener disponible las opciones de fronteras de generación. Se realiza el mismo procedimiento de una solicitud de registro de frontera, como ya lo vienen haciendo normalmente, a través de la opción registro de fronteras, gestionar fronteras y registro de frontera nueva. Tenemos entonces que nos empieza a salir todo el menú de información disponible para diligenciar en el aplicativo, y para este aspecto, ¿qué diferencia vamos a ver entonces en la aplicación? Debemos seleccionar el tipo de frontera generación, y aquí se nos van a habilitar algunos campos de información. Estos son datos, los datos que están viendo acá son datos de pruebas. Esto es los nuevos campos que ustedes van a ver habilitados para diligenciar si van a aplicar este tipo de modelo. Entonces, si es un modelo compartido, vamos a seleccionar la opción sí, y de ahí se despliega toda la información necesaria que se debe diligenciar para que quede completo todo el registro de la frontera en esta aplicación de modelo. Entonces, como vamos a tener fronteras individuales y compartidas, acá vamos a tener la opción de indicar si es compartida o no, y muy importante, digamos que acá hay que diferenciar. El acuerdo es un documento que tiene todos los lineamientos que ya vimos, es una minuta, incluso una minuta que se diligencia, se presenta. Y aquí estamos viendo en esta opción diligenciar nombre del acuerdo, ingresar nombre del acuerdo, y estamos viendo unas opciones para diligenciar. Esto va a hacer referencia a información, a un atributo de la base de datos que requerimos tener para caracterizar estas fronteras que se están registrando en este tipo de modelo. Entonces, cuando ustedes den clic aquí, ustedes están registrando la frontera compartida, van a tener la opción de seleccionar un acuerdo, indicar aquí la creación del acuerdo, porque el responsable como representante del acuerdo es el agente que representa esa frontera compartida. Y esa frontera compartida es la primera que se debe registrar para empezar con el registro de todo este modelo de las fronteras compartidas e individuales, ¿cierto? Entonces, aquí para el registro de la frontera compartida debo seleccionar es compartido en sí. Qué pena, acá me quedó el no por la misma imagen. Aquí ya lo vemos, y puedo seleccionar el tipo de liquidación que aplica, que ya se debió haber dejado establecido en el acuerdo, y la capacidad del acuerdo, que hace referencia a esa capacidad de transporte aprobada en ese punto de conexión. Cuando damos clic aquí en la lupa, nos va a salir habilitada
el listado de acuerdos que ya hay registrados, si es el caso que ya esté registrado. Generalmente para el registro de la frontera compartida va a ser el primer registro de ese acuerdo y, como les indicaba, es ingresar el nombre del acuerdo y hacer seleccionar y diligenciar la capacidad del acuerdo y el tipo de liquidación para continuar. Entonces, importante, la frontera compartida, como les decía, es la primera que se debe registrar para confirmar el modelo. Esta es la información, el menú que se despliega para toda esta información que se debe registrar de la frontera. Muy importante entonces para las fronteras, normalmente el aplicativo nos pregunta cuál es el importador y el exportador. Para este caso entonces, como es una frontera que va a estar en ese punto de conexión, entonces el único campo que se debe diligenciar es el operador de red o transportador, y aquí el importador físico, que en este caso entonces va a ser ese operador de red, ese agente que hace parte del operador de red. Esto acerca de la frontera compartida es muy simple, solo hay que tener en cuenta esos atributos que se deben diligenciar, de si es un modelo compartido lo que se va a registrar, y si la frontera va a ser esa frontera compartida, seleccionarlo al inicio, y ya la información relevante de la frontera, que es la misma que utilizamos siempre. Aquí entonces me faltó mostrarles, se me quedó ubicada posterior esta imagen. Para el registro del acuerdo, entonces, si yo seleccioné que la frontera es compartida, aquí en la lupita voy a ver la información del acuerdo. Este acuerdo va a tener esta característica, como les decía. Esto es diferente al documento que ustedes nos presentan, que debe estar adjunto en esta solicitud. Aquí es un atributo que nosotros requerimos en la base de datos para caracterizar ese acuerdo, y lo único que se debe hacer entonces para el registro de la frontera es acá ya estamos viendo la opción para el registro de la frontera individual. Entonces, este acuerdo se debe indicar tanto para el registro de las compartidas, que es donde se hace el registro inicial, y se debe indicar nuevamente para el registro de la frontera individual, que va a ser parte de ese mismo acuerdo. Entonces, tener muy claro cuál es el acuerdo que se registró al inicio con la frontera compartida para hacer referencia a ese mismo en el registro de la frontera individual. Esta sería entonces la opción, y ya quedaría registrado el acuerdo para esa frontera individual. Lo mismo, continuaría la selección de la información y los parámetros básicos de la frontera, como datos, ubicación. Muy importante, aquí sí, cuando estamos registrando las fronteras individuales, normalmente cuando se hace el registro de una frontera de generación, tenemos la selección de la opción del recurso que exporta. Aquí ya sí es la frontera individual en la planta de generación, entonces debemos indicar el recurso que está exportando a ese equipo de medida o a esa frontera. Y no olviden la nueva información que se está requiriendo en el aplicativo, que es de la ubicación de la frontera, centro poblado, longitud, latitud y altitud, que hace referencia a esa resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que requiere el reporte el formato TT6 ante el SUI de toda esta georreferenciación de las fronteras comerciales. Aquí también entonces seleccionar el transportador o el operador de red, como aquí se indica, y las variables K-sub i que son necesarias para la liquidación y ese modelo de liquidación de las fronteras individuales, de cada una de las fronteras individuales. Estas serían entonces las nuevas variables que se requieren para este tipo de registro de fronteras. El procedimiento de ahí en adelante es el mismo. Se debe registrar la información de la frontera que hace referencia a los equipos de medida. Se debe cumplir la misma regulación que cumple la frontera de generación en todos los aspectos del código de medida para el registro de esos equipos de medida. Y como les indiqué, si se requiere el registro de consumos propios, entonces aquí muy importante tener en cuenta es a través de la misma opción accediendo como generador. La selección entonces acá del tipo de frontera es frontera de tipo consumo propio, pero y acá se va a determinar, es de la misma manera, se maneja la información de la misma manera. Si es modelo compartido se selecciona así, si es la frontera compartida o la individual
vamos a determinarlo a través de esta opción y muy importante tener en cuenta, primero se registra la compartida y posterior se registran las individuales. Acá, cuando se hace la selección después de que pasamos esta opción, se hace la selección para diligenciar la información de la frontera, tenemos la opción de consumos de la planta u otros consumos, y aquí es muy importante, para esta opción solo va a estar habilitada la de otros consumos, porque para este modelo se debe tener claramente identificado la generación de cada planta individual y la de los consumos. Para este tipo de fronteras de consumo auxiliar, entonces, también se debe indicar el acuerdo en la selección de toda la información. Entonces, no olvidar el acuerdo que se registró al inicio con la frontera compartida de generación, y también se debe adjuntar el documento del acuerdo al momento del registro. Vamos a ver entonces de forma general, ya esto de ahí en adelante es, como les decía, toda la información de la frontera, de los equipos de medida y todo lo que haga referencia al cumplimiento regulatorio. Ya para finalizar con el tema de registro, la aplicación entonces, el sistema de registro de fronteras les va a pedir el cumplimiento de los requisitos y la documentación. Entonces, para el registro de la capacidad de transporte, como les decía, se debe adjuntar un certificado de la capacidad de transporte expedido por el transportador presente en el punto de conexión compartida. Lo anterior, muy importante, aquí resalto porque nos presentan siempre el acuerdo de conexión, documentos de la UME, y aquí para nosotros es muy importante porque el artículo 3 de la resolución 106 de 2006 indica que el transportador debe informar a la SIC esa capacidad asignada. Entonces, para nosotros, el documento a presentar es un certificado expedido por el transportador, donde se identifique claramente esa capacidad de transporte que se ha autorizado para cada recurso. Se debe presentar toda la documentación soporte de los equipos de medida, tales como los protocolos de calibración, y se debe adjuntar el formato de verificación inicial del que trata el artículo 23 del Código de Medida para fronteras de generación. Es una verificación inicial que debe ser realizada por un tercero verificador. Entonces, este formato debe estar firmado por todas las partes, tanto verificador, operador de red y representante de la frontera, para tener esa certeza de que todas las partes están de acuerdo en el cumplimiento del Código de Medida. Y finalmente se debe adjuntar el acuerdo, ese documento que se diligenció, se revisó y se aprobó por el ASIC. El agente lo debe adjuntar en cada una de las fronteras registradas en la aplicación. Importante entonces, para finalizar, tenemos publicado respecto a esta parte de aspectos comerciales, iniciando por el registro, enseguida vamos a continuar con la liquidación, el anexo 2, así se llama, el anexo 2 de aspectos comerciales, contiene información adicional acerca del tratamiento para este tipo de fronteras, se detallan en este anexo. Básicamente es todo lo referente a la modificación de estas fronteras y del acuerdo, las fallas y el tratamiento de las fallas y la normalización de las mismas, y el incumplimiento, la consideración o el tratamiento de estas fronteras para incumplimientos de código de medida, que básicamente es exactamente lo mismo que venimos manejando con las fronteras de generación, tanto para los plazos de registro, plazos de fallas, herramientas para el reporte, es lo mismo, y el tratamiento para los incumplimientos del código de medida, que corresponde a la aplicación del anexo 11 del código de medida. Este archivo lo pueden encontrar publicado aquí en el link que disponemos en la presentación, está en nuestra página web, para que le den una revisada. Es importante antes de diligenciar todo este tema del acuerdo, que se encuentra ubicado en la misma parte. Esto era lo que les quería mostrar entonces de todos los aspectos de registro de fronteras comerciales. Ya entonces le doy paso a mi compañero José David para que nos cuente acerca de todos los temas referentes a la liquidación. Muchas gracias.
José, no te estamos escuchando. ¿Aló, me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos. José, ¿vuelves a comenzar, por favor? Bueno, sí. Vale. Dentro de los aspectos comerciales, pues, que introdujo la resolución, tenemos que algunos no necesariamente es para perdón, que no necesariamente se hace para casos completamente nuevos. Vemos que anteriormente se podían tener casos en los que, por ejemplo, pues esto es un caso genérico, ¿cierto? Que estamos diciendo un caso en el que 3 generadores podían estar conectados a una barra. Hoy en día se puede dar una reconfiguración de esos sistemas en las que a través de las líneas de los otros se puedan conectar a esa misma barra, ¿cierto? Incluyendo alguna línea adicional, es decir, pues son generadores que pueden tener una reconfiguración en el sistema para acogerse como a esta resolución. Dentro de esos cambios, pues que adoptamos con la resolución 200, en especial pues hacemos unos cambios en la parte comercial en el cálculo de la demanda. Aquí tenemos también como un ejemplo de un modelo genérico en el que hay unos generadores, tenemos 2 unidades de generación conectadas a través de un activo, ¿cierto? De un activo de conexión en el que, como se observa en este caso, pues en el color amarillo tenemos lo que sería generación o entrega de energía al sistema, al STN. Y tenemos las fronteras que tendrían asociados contadores que miden energía de la que los generadores individuales toman su energía, ¿cierto? Entonces, en amarillo la entrega de energía al sistema y en verde la toma de energía del sistema. Bajo este modelo genérico, pues tenemos varias definiciones que es importante tenerlas en cuenta ya para ahora más adelante comprender cómo se hace la liquidación, ¿cierto? Entonces, en la parte del punto compartido, nosotros tenemos identificadas esta sigla LFGC, son las lecturas del sistema de medición de la frontera compartida. Entonces, estamos del lado del compartido. Esta C se refiere al compartido. Tenemos aquí LFGI, las lecturas de las fronteras de generación individuales. O sea, esta unidad 1 y esta unidad 2 son las que llamamos fronteras individuales, sistema de medición individual. Tenemos también el caso I. El caso I nos lo define la resolución como una constante que nos registra el agente para referir su energía desde el punto de medida hasta el punto compartido. Entonces, ese caso I vamos a tenerlo también dentro de nuestros cálculos y tenemos un factor que calculamos que es el que hace un factor de las fronteras compartidas. ¿Qué incidencia tiene este factor en el modelo o por qué lo hallamos? Porque digamos que si se toman unas medidas en el lado compartido y unas medidas del lado individual, digamos que ellas pueden diferir porque de hecho deben haber pérdidas en la línea, ¿cierto? Pero digamos que con esas pérdidas, es lo que me hace este factor es como armonizar esa lectura que hay entre la lectura que se tuvo en el modelo compartido versus la lectura que se tuvo en las fronteras individuales. Entonces digamos que ese es el punto que nos va a hacer como
como a vincular las medidas de las fronteras compartidas versus las individuales referidas con ese factor K, las que yo mido individual y las llevo al factor K, ¿cierto? Entonces, como lo vimos aquí al principio de este slide, tenemos esas fronteras que están en amarillo, son las de generación, las verdes son las de consumo. Entonces, para efectos de la liquidación, nosotros vamos a tener este modelo como si fueran dos modelos independientes. El modelo de generación, en el que tenemos las fronteras compartidas de generación y las fronteras individuales de generación. Con base en estas fronteras individuales es que vamos a hacer nuestra liquidación y vamos a hallar la generación de ese modelo. Entonces, hallaríamos la generación de ese modelo. Tenemos pues que para este modelo tendríamos las lecturas en la frontera compartida y las lecturas de la frontera individual, las fronteras de generación. Y de igual forma tendríamos un modelo para liquidar lo que se refiere al consumo, en el que vamos a tener los consumos que se midieron en la frontera compartida y todos los consumos que se midieron en la frontera individual, de tal forma que no estamos haciendo, digamos, como lo mencionó Yolima, en el registro de los recursos, las fronteras van a tener una independencia. Estas fronteras de generación no van a ser fronteras de generación de balance, sino van a ser fronteras de generación que tienen su consumo completamente independiente desde el modelo del registro. Entonces, eso nos ayuda a tener dos modelos de liquidación, uno por el que liquido la generación y otro por el que liquido los consumos propios. Entonces, ¿cómo se llega a la liquidación del modelo, ¿cierto? ¿Cómo voy a calcular en ese modelo de generación, cómo voy a calcular la generación ya del modelo compartido? La liquidación del modelo compartido va a corresponder al FFC, que fue el que calculamos, que nos da el total de las medidas compartidas sobre el total de las individuales por el caso UI, por este valor, por el caso UI, y esa generación, digamos que esa es la generación real que vamos a tener en cuenta en todo el sistema. Esa es la generación que vamos a tener por cada una de las plantas de generación individuales, ¿cierto? Entonces tenemos para esta frontera de generación, le calculamos el factor de FFC, le aplicamos el caso UI y ese valor es el que obtenemos ya a nivel de STN para hacer el resto de transacciones del mercado. Eso es como lo que tenemos pues del lado de generación. De la misma forma se hace el tema de los consumos que se miden en la frontera compartida, se asocian con el factor FFC también y con el caso UI de las fronteras de consumo. Hago como claridad de que el caso UI es independiente en algunas ocasiones. Nos puede ocurrir que tengamos, digamos que esta es una ejemplificación de un modelo compartido en el que hay dos fronteras compartidas y hay 4 fronteras de consumo. Entonces, digamos que aquí dentro de este ejemplo vamos a tener unos casos, hay 3 casos que se pueden dar en los que no haya reporte de lecturas. Cuando no hay reporte de lecturas, debemos actuar pues de una forma, de tal forma que se cumpla, que el modelo cumple también pues como con las condiciones de ese modelo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, vamos a mirar, el primer caso es en el que falta información de algunas o todas las fronteras individuales. Digamos que en este caso, las que mostramos en rojo son fronteras que no fueron reportadas para este modelo. Entonces, calculamos una diferencia de energías. ¿Entre qué?
entre toda la sumatoria de las fronteras compartidas, o sea, el total de lo que me dio el modelo compartido, sobre un FFC estimado. Recordemos que el FFC me da, yo tendría el FFC real si tengo todas las lecturas. Si tengo las lecturas de la parte compartida y la parte individual, yo puedo calcular el FFC. Pero para los casos que tengo estimación, debo también tener un FFC estimado. Ese lo vamos a mirar en el siguiente slide, cómo lo calculo. Pero entonces vamos a llegar a la diferencia. Es decir, lo que me dan las lecturas, lo que yo estoy haciendo al dividir entre este FFC es llevando estas lecturas del punto compartido al punto individual, ¿cierto? Aquí tengo las fronteras en el punto individual y eso lo sumo a ese valor de las compartidas, le resto el valor de las individuales que sí me reportaron. Entonces yo allí puedo obtener un valor negativo o un valor positivo, ¿cierto? Si estos valores me dan negativo para entrega de energía o me dan positivo para toma de energía, aplico directamente la curva típica a cada una de estas fronteras, ¿cierto? A cada una de las fronteras que están en rojo, que fueron las que no me hicieron reporte. En caso contrario, aplico esta expresión para obtener el valor de cada una de las fronteras. Cuando falten todas las fronteras individuales, lo que aplico es la curva típica que esté definida, pues que esté vigente de acuerdo con el acuerdo CNO que esté vigente, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el primer caso en el que me faltan alguna o todas las fronteras individuales. Tenemos un segundo caso. Bueno, vamos a mirar la definición de ese FFC estimado, porque entonces digamos que ese hace parte del modelo y ese es el que me va a llevar a definir también cómo hacer el equilibrio entre las fronteras de consumo y las fronteras individuales, que yo siempre tengo que tener como un balance entre entre esos dos puntos. El de entrega corresponde al promedio aritmético de una ventana móvil de los últimos 60 días calendario o de la mejor información que disponga de la sigla, ¿cierto? Entonces, de esa variable FFC que voy calculando día a día. Entonces, digamos, y eso, para esto obtengo solo, pues, digamos que se hace por tipo de día. Ese cálculo se hace por tipo de día. Para el de toma de energía tengo la misma definición, los últimos 60 días calendario, y con eso tengo obtengo el promedio teniendo el tipo de día, y con eso obtengo el de toma de energía, ¿cierto? Entonces, digamos que con eso es que obtengo los FFC estimados. En el caso, ya vemos un segundo caso, que es en el que me hacen falta una o todas las fronteras del sistema compartido. Entonces, lo que debo hacer es tomar la sumatoria de las lecturas individuales, que esas sí las recibí completas, ¿cierto? Y ya teniendo esa sumatoria de las fronteras individuales, yo les aplico el FFC estimado, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es que tener un balance entre las fronteras del punto compartido y las fronteras individuales. Entonces, con base en las fronteras individuales, estimo las fronteras en el punto compartido. Dentro de la documentación, pues, que se publicó en abril, yo ahorita en un slide tengo la fecha en la que se publicó, está como en detalle ya el procedimiento en cada uno de estos casos. Tenemos un tercer caso en el que nos faltan fronteras tanto en el punto compartido como en el punto individual, ¿cierto? Entonces, para esos casos lo que busco es también un equilibrio entre las dos, y para ese efecto lo primero que hago es calcular las fronteras individuales, ¿cierto? Le aplico curva típica a las fronteras individuales que me faltaron, obtengo la sumatoria de esas fronteras, las refiero al punto de medida compartido y debo garantizar que en el punto compartido la sumatoria me
la sumatoria de las fronteras individuales. Entonces, digamos que esa es como la otra estimación que se puede hacer. Ya tenemos los 3 casos definidos. Para los casos de disponibilidad comercial, tenemos que también hubo un efecto, si bien digamos la resolución puntualmente no nos dice que había un cambio en la disponibilidad comercial, sí tenemos que tener en cuenta esas limitaciones que hay en el punto compartido en algunas ocasiones por disponibilidad en la capacidad de transporte, ¿cierto? Entonces los cambios que la disponibilidad comercial de recursos individuales la vamos a seguir calculando de acuerdo con lo establecido en la resolución 2495 y esa disponibilidad comercial es la que va a entrar al despacho ideal. Pero adicional a esto, validaremos si la sumatoria de las disponibilidades comerciales de todos los recursos individuales es mayor que la máxima capacidad del punto de conexión compartido, para acotar ese valor de esa disponibilidad comercial, con el fin de que pues, se tenga un valor sensato frente a lo que se puede entregar realmente al sistema, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaba mi compañero Jorge Esteban en la presentación pues, de los aspectos de la operación, podemos tener estos casos en los que yo tengo unos recursos con capacidades que me suman los 500 megavatios, pero por algún evento puedo tener una limitante en la capacidad de transporte, ¿cierto? Entonces ahí es donde debo entrar a hacer un ajuste a la disponibilidad comercial que calculé de acuerdo con la resolución 2495. Entonces en ese punto debo entrar a revisar la disponibilidad comercial de la siguiente forma. Entonces a cada planta individual le calculo su disponibilidad comercial. A las plantas individuales que tengan disponibilidad comercial igual a 0, pues las dejo iguales a 0. Pero se debe ajustar la disponibilidad de recursos individuales mediante un factor obtenido, pues que se obtiene como un factor entre la capacidad del punto de conexión, ¿cierto? Que digamos para el ejemplo que tenemos aquí sería estos 250, esa máxima capacidad sobre la sumatoria de las disponibilidades comerciales que se calcularon con base en la resolución 24. Entonces, con base en ese factor, yo hago un cálculo que me va a permitir calcular una disponibilidad comercial individual ajustada y que se hace de esta forma. Obtengo el máximo entre ese factor que obtuve en el punto anterior por la disponibilidad comercial base y hago el mínimo entre la generación real y la disponibilidad comercial. Este procedimiento pues es iterativo y nos va a llegar a la idea es que va convergiendo y cuando converja y la diferencia entre la disponibilidad calculada ajustada sea menor a 0.1 megavatios hora, ahí cerraríamos el procedimiento. Entonces se evalúa si las disponibilidades comerciales individuales resultantes están por debajo del mínimo técnico adicionalmente, ¿cierto? Entonces si están por debajo del mínimo técnico, nosotros realizamos un procedimiento que garantice para el generador individual que esa disponibilidad comercial final no vaya a estar por debajo del mínimo técnico. Ese procedimiento, pues como se los mencioné ahora, está detallado y fue publicado en la página nuestra el 18 de junio de 2020. Nosotros pues tenemos ese procedimiento en detalle, tanto para la aplicación de estimación en caso de ausencia de lecturas, como para este procedimiento y este algoritmo que se va a utilizar en los casos en los que se supere la disponibilidad comercial original, supere la máxima capacidad del punto de conexión. Digamos que esto era pues como lo que tenía para contarles pues frente a la liquidación. En la publicación de archivos tenemos un archivo soporte que es de carácter público. El nombre del archivo se llama Red Compartidos y se va a publicar diaria y horariamente para todas las versiones de la liquidación, desde la versión TX1. Tenemos aquí un ejemplo para un archivo del 2 de agosto en el que se ilustra el acuerdo,
se ilustra el recurso de generación que está participando en ese acuerdo, los identificadores de las fronteras, el nombre de la frontera. Entonces, para que nos diga algo más del código, el nombre de cada frontera, ¿cierto? Aquí tenemos que esto es la línea, pues, o sea, la compartida, y en las individuales están los recursos de generación. Tenemos quién representa cada una de esas fronteras, si es la compartida, la individual, y adicionalmente estamos también entregando si es entrega o toma de energía. O sea, esa frontera corresponde a entrega de energía al sistema, o sea, generación, o toma de energía del sistema, que sería consumo. Tenemos también el parámetro, pues también si fue reportada o si fue calculada, o en casos de que haya sido estimada por nosotros, por el ASIC, aparecería que fue estimada esa lectura. Y ya tenemos los 24 datos, pues de los 24 periodos del día de los que se liquidó. Digamos que ese, en resumen, pues es la parte de los aspectos comerciales de la liquidación respecto a la resolución 200. Tenemos, pues ya como les comentamos anteriormente, quedamos atentos a las preguntas que se reciban durante este webinar y serán compartidas con todos los asistentes. Digamos, cuando se registraron un correo electrónico, entonces vamos a hacer el compendio de todas las preguntas y las enviaremos junto con las presentaciones soporte de este webinar y con el link de este video. Esto era pues lo que tenía para contarles. Les agradecemos pues en nombre de XM la asistencia y el interés por este tema. Igual pues quedamos atentos en cualquier momento a las dudas que puedan surgir en cada momento, ¿cierto? Les agradecemos nuevamente. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.